y ante todo los ojos que se reflejan en el espejo y que ya serán ahora habituales tras la metamorfosis, no son los propios, nunca fueron los propios. Y es ineludible que la carne al contemplarse sea extraña a la imagen. Muchos han creído que en la migraña duerme el uroboros, serpiente que se muerde la cola y que es representación de la naturaleza cíclica de las cosas. En el despertar y en el hambre tras el despertar del uroboros puede residir la causa del dolor. Cuando él se cree ganador, ella le cree propio, de nadie más, y sonríe pese a la sangre. Porque finalmente él, y no otro, un cualquiera, ha sido quien ha decidido acabar con la representación de una vez por todas. Y concluye que si en verdad él debe ser suyo, no tiene otra que agarrar uno de los listones de madera que hay desperdigados por el suelo y en el momento que él se abalanza y le agarra del pelo, hundírselo en el vientre